Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en la sección del Madrid islámico, el Madrid árabe, y estamos en compañía de Rafa Martínez, nuestro experto en este tema, que muchas veces nos descubre cosas que casi nadie conoce. Rafa, bienvenido con nosotros de nuevo, ¿qué tal? Muy bien, todo genial, muchas gracias. ¿Dónde estamos, Rafa? Cuéntanos un poco la historia de esta zona. Pues bien, ahora mismo estamos en el corazón de lo que era la zona de la Morería, donde vivió la comunidad musulmana tras la conquista árabe de Madrid, y es un lugar totalmente desconocido para gran parte de los madrileños, que tiene un montón de emplazamientos que son no solamente emplazamientos cristianos, ¿no?, a la luz a la vista de los ojos, sino que muchos de ellos son de inspiración árabe, muchos son de recuerdo árabe, muchos están situados donde antes había casas de señores árabes, de agricultores, de comerciantes, es decir... Sin ir más lejos, estamos en un jardín que se llama el Jardín del Príncipe de Anglona. No obstante, probablemente ha sido unas casas árabes o incluso un jardín de algún notable de esta zona, ¿no? Es muy posible que fuera así, puesto que además este jardín está en lo que sería la frontera física con la zona de los cristianos, ¿no? Toda esta zona fue desarrollada principalmente por los musulmanes, aunque había mozárabes, pero fue desarrollada sobre todo por los musulmanes porque eran muchísimos más cuando vinieron aquí tras la conquista cristiana. Y claro, de eso nosotros todavía nos quedan vestigios. Y no solamente está este jardín del Príncipe de Anglona, es decir, nos queda la zona donde estaban las dos mezquitas de la Morería. Tenemos también el lugar donde se encontraba el viaje del agua. Está el lugar, por ejemplo, la casa de los Vargas, que era donde nació San Isidro, que luego hablaremos de él porque... En la casa de los Vargas. En la casa de los Vargas. Pues justo hablando de la casa de los Vargas, es un apellido que para mí es muy familiar. ¿Por qué? Porque en muchas ciudades moriscas del norte de África, por ejemplo Tetuán, que es mi ciudad natal, o Chauen, o Salé, o Fez, existe mucho este apellido, el apellido de los Vargas, que fue transformado en Vargas. Eso, digamos, es un vínculo, ¿no?, que nos une, ¿no? Y no solo eso, no solamente son los apellidos, es el vocabulario, es el castellano. Por ejemplo, aquí tenemos dos plazas, una es la Plaza de la Morería, que como su nombre indica, era un lugar donde, tenía un trajín de ir y venir de la comunidad musulmana, que era uno de los centros neurálgicos de esta zona, pero al lado está la Plaza del Alamillo, y Alamillo todo el mundo lo relaciona con ese árbol, ¿no?, que está en esta plaza, que está justo detrás de nosotros. Sin embargo, la tradición cuenta que en realidad no viene del propio árbol en sí. No es un diminutivo de un álamo, ¿no? No es un diminutivo de un álamo, sino que viene de que en esa plaza estaban situadas las instituciones de los musulmanes aquí. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando se produjo la conquista, el gobierno cristiano permitió a la comunidad mudéjar mantener sus tradiciones, sus costumbres y su autonomía a cambio de un impuesto. Esa autonomía se veía reflejada, por ejemplo, en la existencia de un ayuntamiento o de un tribunal de justicia. Aquí detrás se situaba, en la Plaza de Alamillo, lo que se denominaba el Alamid o Alamud, que venía a ser algo así como el Tribunal Árabe Superior de Justicia. Justo enfrente se encontraba la zona llamada del Alamín, que es la persona encargada de repartir justicia, la persona que algo así se podría denominar como el alguacil madrileño de los árabes. Ambos cargos, evidentemente, eran musulmanes, de ahí viene su autonomía. Pues todos esos nombres y esas palabras, Alamín, Alamid, alguacil, todas esas palabras que empiezan con al, son palabras claramente de origen árabe. Entonces esta zona estaba bajo, por así decirlo, jurisdicción cristiana, pero la jurisprudencia islámica es la que dominaba la zona, ¿no? Exactamente, es decir, siempre se ha mantenido que las comunidades mudéjares mantenían una cierta convivencia con las comunidades cristianas en aquellas plazas que poco a poco los cristianos iban conquistando. Lo que pasa es que, más bien que una convivencia, a mí me gusta llamarle una cohabitación, porque esa convivencia tendría que haber una mezcla, y no había mezcla, siempre se delimitaba muy bien. Coexistencia. Era una coexistencia, exactamente. Cristianos aquí y musulmanes mudéjares en este lado. Eso sí, mientras haya dinero por medio, mientras se pague ese impuesto, vosotros, en este caso la comunidad musulmana, sois autónomos, independientes. Eso sí, los cristianos también fueron listos, y por un lado, cuando construyeron la muralla cristiana en vista de la cantidad de musulmanes que vivían en esta zona, lo hizo no solamente para
proteger a la ciudad o proteger a este núcleo de posibles ataques, sino para protegerse ellos de que los mudéjares y musulmanes que vivían aquí no se unieran con otros musulmanes y atacaran el núcleo O sea, urbano. que se veía como un posible riesgo, ¿no? Una posible debilidad. Podía haber una rebelión. Era importante Ah. mantener contentos, era importante mantener una cierta relación de amistad, de cooperación entre ambos lados, porque al fin y al cabo vivían en la misma ciudad, y el comercio, que era lo que movía la actividad de la ciudad, era entre cristianos y musulmanes. Ambos se necesitaban para vivir. Intereses mutuos. Entonces, háblanos un poco de la historia de la zona. ¿Cuándo surgió, cronológicamente hablando, cuándo surgió esta medina, por así llamarla? Iba a decir un barrio, pero era muchísimo más grande que eso. ¿Y cuándo desapareció? O más bien, ¿cuándo fue transformada? Porque desaparecer no desapareció. Claro, al principio, cuando se fundó Madrid, allá por el siglo IX, en esta zona empezaron a llegar poco a poco cristianos que veían en la fundación de Madrid una oportunidad comercial. Es decir, el Madrid de la Almudena, ¿no? Allí estaban poco a poco formándose una medina, un núcleo urbano islámico, y los cristianos que vivían en esta zona cerca del Madrid islámico, comenzaron a llegar a la ciudad porque veían una oportunidad de negocio, de mantener, de sacarse un dinero, y se asentaban aquí detrás, en las Vistillas. Era un núcleo pequeño. ¿Qué pasó? Que fueron los musulmanes los que, a partir del año 1085, cuando cruzaron a este lado de Madrid, empezaron a expandir sobre todo lo que era el arrabal mudéjar. Como bien has dicho, esto no era una zona pequeña o un arrabal, era una medina. Ellos, de la noche a la mañana, fueron creando un auténtico barrio mucho más similar a las ciudades magrebíes que incluso a las ciudades andalusíes, ¿no? Porque compartían ese trazado sinuoso de calles y plazuelas. Y luego, ¿cómo se mantuvo así durante años? Pues evidentemente ellos vivían aquí de una manera en la que coexistían con los cristianos hasta mitad, digamos, del siglo XVI, más o menos. Fue ahí cuando se iniciaron los problemas, pero no por lo que sucedió en Madrid, sino por lo que sucedía en el resto de España. Todo lo que acontecía en España hacia la comunidad mudéjar ya en la mitad del siglo XVI, morisca, porque se los había obligado a convertirse, afectaba a Madrid. Entonces, evidentemente, si se iba empezando a poner impedimentos o expulsar de Toledo, de Guadalajara, de Sevilla, pues también afectó. Lo mismo sucedía aquí en Madrid. Por lo tanto, a finales del XVI, sobre todo ya a partir del año 1600, es cuando esta comunidad mudéjar, morisca, desapareció de Madrid. Algunos fueron expulsados, otros simplemente fueron convertidos al cristianismo, ¿no es así? Exactamente, porque sí que es cierto que si bien se les mantuvo toda esa autonomía durante siglos, una vez que los reyes católicos conquistaron por completo la península ibérica, empezó a haber problemas. Y los problemas que había en Granada se iban, digamos, contaminando al resto de la península ibérica, y Madrid cayó de la misma forma. Por lo tanto, aquellos que tenían autonomía dejaron de tenerla y se los forzó a convertirse al cristianismo. Pasaron de ser mudéjares a moriscos. Claro, y había también una retórica en contra del musulmán, y se veía al musulmán o al árabe como una amenaza, un posible traidor, quizá, ¿no? Exactamente. Quieras que no, hablamos de una época en la que la religión era importantísima, y en la que, digamos, la capital o el corazón de la cristiandad era España, era Castilla. Por lo tanto, claro, después de haber derrotado al infiel, como así se le hacía llamar aquí a los musulmanes, era vital construir un relato que hiciera siempre sobreponer el discurso o la historia cristiana por encima de la musulmana. Y justificase esas acciones. Queremos y esperamos aprender de la historia, ¿no? Para que no se repitan las mismas equivocaciones y los mismos malentendidos entre musulmanes y cristianos, y haya convivencia y no solo coexistencia como hubo en esos años, ¿no es así? Por supuesto, porque sobre todo la época del Al-Ándalus no fue un paréntesis, sino fue un auténtico periodo de esplendor y de riqueza que ha permitido que hoy en día los españoles seamos como somos. Rafa, muchísimas gracias por tus explicaciones, gracias por situarnos aquí y situarnos también cronológicamente en la historia para aprender contigo. Gracias. Gracias a vosotros.